tercera vez así. La inmunología. ¿Ok? Es una ciencia, es una investigación básica, que tiene aplicación clínica, sí. En el área de laboratorio, para nosotros ha revolucionado todo lo que son las técnicas y los reactivos en la determinación de muchas enfermedades. ¿Ya? ¿Qué estudia la inmunología? Los mecanismos de defensa del huésped frente a un organismo extraño. ¿Ya? Y a esta entidad extraña, a este organismo extraño, le vamos a poner el nombre de antígeno. ¿Ya? Y la respuesta de nuestro organismo va a ser el anticuerpo. ¿Ok? Entonces, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de reconocer a estas moléculas antigénicas. Tiene que reconocer lo que es propio de lo que es extraño. Cuando se bloquea el organismo y empieza a atacarse a sí mismo, estamos frente a las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Eso normalmente no debería de pasar, solo debería de reconocer a lo que es extraño. ¿Ya? También vamos a hablar de lo que es hipersensibilidad, inmunodeficiencia, qué pasa cuando hay trasplantes y cuáles son estas enfermedades autoinmunes también. Hipersensibilidad es alergia. Significa que esa respuesta, ese mecanismo de defensa, se ha dado de una manera exagerada. ¿Ya? Lo primero, nuestra respuesta inmunitaria la vamos a clasificar en dos. Esto quiero que se acuerden bien o que se anoten. ¿Ya? ¿Cuál es la que se clasifica en dos? La respuesta inmune, no la inmunología. Cuando les hago hacer un mapa conceptual, todos ponen inmunología, respuesta innata y respuesta adaptativa. Pero la inmunología es una ciencia. ¿Ok? La respuesta inmune es la que se clasifica en respuesta innata o en respuesta adaptativa. ¿Ya? Entonces, empezamos con estos dos conceptos. ¿Ya? También a la innata se le dice no adaptativa y a la adaptativa se le puede decir activa. ¿Ok? La innata, ¿cuál es? Es la inespecífica, la de la pregunta de la evaluación diagnóstica. ¿Sí? ¿Por qué es inespecífica? Porque son mecanismos de barrera. ¿Ya? Por ejemplo, acá nuestro mecanismo de barrera es la puerta, ¿sí? Si yo la dejo abierta, pueden ingresar ustedes. Pero si la cierro, es hasta ahí. ¿Ok? Entonces, eso significa barrera. ¿Ya? Ejemplos de respuestas innatas. La piel por excelencia. ¿Ok? Innato significa que lo tenemos desde el nacimiento. Todos nacemos con piel, tenemos membranas, están los fagocitos, están los mediadores de la inflamación, está el sistema de complemento. ¿Ya? Todos estos son inespecíficos. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? ¿Por qué? Porque nacemos con eso, es innato. ¿Pero por qué es inespecífico? Porque son mecanismos de barrera, sí, pero son mecanismos de barrera contra cualquier agente. ¿Entiende? Mi piel no permite que ingrese una bacteria. Mi piel no permite que ingrese un virus. No permite que ingrese un hongo. ¿Ok? Por eso es inespecífico. En cambio, vamos a tener estas, las adaptativas o activas, que vamos a tener IgG
específico contra el SARS-CoV-2. ¿Sí? Esos linfocitos solamente nos van a proteger contra el COVID. ¿Ok? Voy a tener linfocitos de IgM específicos contra la clamidia. Esos linfocitos solamente van a atacar o nos van a cubrir de la clamidia. ¿Ya? En cambio, la piel no hace excepción. La piel te protege de todo. Por eso es inespecífico, es innato y es no adaptativo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Te veo media. Ok. Ya. Entonces, esta vamos a tener a la piel, a las membranas. ¿El sudor es una barrera? ¿Es específica o inespecífica? Inespecífica. Inespecífica. ¿La tenemos desde que nacemos? Sí. ¿Ya? El sudor, las lágrimas, vamos a ver. ¿Ok? Estas que son innatas. Estas que son adaptativas o adquiridas. ¿Por qué se llama adquirida? ¿Qué significa adaptativo? Que se va a adaptar a algo específico. ¿Ya? Entonces, digamos que estos dos conceptos son contrarios, ¿cierto? Este es inespecífico, este es específico. Este se adapta. ¿Ya? ¿Cómo se adapta? ¿A qué se va a adaptar? A un antígeno que ha ingresado al organismo. Si no entra el antígeno al organismo, ¿se va a generar la respuesta adaptativa? No, porque ¿contra qué se va a dar esta respuesta si no ha habido ingreso? Si yo no me he enfermado con la viruela del mono, ¿tendré en mi organismo inmunoglobulinas contra la viruela del mono? No. Si no he estado en contacto con el HIV, ¿será que mi prueba de laboratorio que mide los anticuerpos para el HIV me pueda dar positiva? No, porque si yo no he entrado en contacto con ese antígeno, esta respuesta no se va a dar, porque no ha habido exposición a la vida. ¿Entendido? Entonces, la respuesta adaptativa solo se presenta después de la exposición a un antígeno. ¿Ya? Por eso es específica. Y la podemos clasificar en inmunidad pasiva e inmunidad activa. Entonces, este 2 de acá se va a dividir en 2A, que va a ser la inmunidad pasiva, y en 2B, que va a ser la inmunidad activa. ¿Ok? ¿Cuándo me expongo a un antígeno? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque ahí está la respuesta. ¿Cuándo? Cuando te enfermas. ¿Sí? Si yo me he resfriado, si yo he estado en contacto con el virus de la influenza, he tenido un resfrío y mi organismo se ha adaptado la respuesta a ese virus y voy a generar una inmunidad adaptativa. ¿Ya? Muy buena la respuesta. Cuando me enfermo. ¿Cuándo más mi organismo está en contacto con el virus? Sí, hablaremos de la influenza. Si me he resfriado y me ha dado influenza, he estado en contacto. ¿Cuándo más? Cuando te cortas. Cuando te cortas, no tiene necesariamente que ingresar a través de una lesión el virus de la influenza. Cuando te vacunas, por ejemplo, para... Cuando te vacunas. Excelente. ¿Ya? ¿Qué es la vacuna? ¿Qué hay en la vacuna? El antígeno.
si estamos hablando de la influenza, la vacuna para la influenza tiene al antígeno, tiene al virus. ¿Ya? Cuando veamos vacunas van a ver, hay vacunas que tienen el virus en su presentación, hay vacunas que tienen una parte de la membrana, hay vacunas que tienen el virus que está adormilado, ¿sí? Pero es el virus, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos maneras de ponernos en contacto con el virus, ¿ok? Y por eso tenemos acá la inmunidad pasiva y la inmunidad activa, ¿ya? Si yo digo pasivo, ¿qué me viene a la cabeza? Ustedes, ¿no? Sentaditos ahí dormitando. Están pasivos ahorita. ¿Sí? Eso es pasivo. ¿Ya? Significa que esta inmunidad pasiva se va a transmitir por anticuerpos preformados en otro hueso. ¿Ya? Para mi inmunidad pasiva, mi cuerpo no ha hecho nada. ¿Ok? No ha hecho nada. Entonces, ¿por qué digo inmunidad pasiva? Porque ha recibido. ¿Ya? Ejemplo, la administración pasiva de anticuerpos a través de los antisueros, por ejemplo, el antisuero contra la hepatitis C. ¿Ya? Cuando a nuestro paciente le ponemos el antisuero para la hepatitis C, le estamos pasando anticuerpos. Esos anticuerpos no los ha formado su organismo, los está recibiendo. Otro ejemplo de inmunidad pasiva. Vacunas contra venenos de, por ejemplo, arañas o serpientes. Se saca el plasma de las vacas o de un animal grande para poder darle al cuerpo a la persona que se infecta. Los antídotos, ¿no? Los antídotos tienen estos ya formados. Otro ejemplo, algo que está reciente, fresco. ¿Dónde más han visto inmunidad pasiva? El plasma. ¿Plasma para qué? Para el COVID. Plasma para el COVID. ¿Qué dice? ¿Qué se hacía cuando se buscaba plasma hace 2 años? Plasma hiperinmune. ¿Qué significa? Que en ese plasma hay mucha cantidad de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, si yo estoy media muerta en el hospital y me ponen ese plasma, los anticuerpos que están en ese plasma van a empezar a luchar contra el COVID que está reproduciéndose en mi organismo. ¿Ok? ¿Mi organismo está haciendo algo? No. Solo está recibiendo. Por eso es inmunidad pasiva. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? Que hay disponibilidad inmediata de grandes cantidades de anticuerpos. ¿Ya? Había gente que se enfermaba de COVID y a los 15 días tenía gran cantidad de anticuerpos. Donaba su sangre, se separaba el plasma y salvaba vidas. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es la desventaja? Que estos anticuerpos tienen un periodo de vida corto. ¿Ya? No se han generado en mi cuerpo. Solamente los estoy recibiendo por vía externa. Y se pueden generar reacciones de hipersensibilidad. ¿Ok? Una alergia te puede dar sí. Porque estás recibiendo, es como una transfusión sanguínea. ¿Ya? Por eso para el COVID se buscaba, ¿no? Se requiere donador de plasma hiperinmune ARH positivo, ¿no? 0 RH negativo. ¿Por qué? Porque se quería evitar estas reacciones de hipersensibilidad. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, en la rabia van a tener sueros humanos y van a tener sueros de caballos. ¿Ok? Esos son los sueros heterólogos. ¿Ya? Justo para lo que decía su compañero, que ahorita está en boga, la picadura del alacrán. ¿Saben algo? ¿Cómo se hace el antídoto? ¿Han visto las noticias o no? ¿Qué han oído? ¿Alguien ha oído algo del Inlasa y el antídoto del alacrán?
antídoto en el INLASA están en la última fase de la elaboración del antídoto. ¿En qué consiste? En ponerle al burro, ¿sí?, el antídoto, el veneno, para que genere anticuerpos. Y luego se le saca al burrito la sangre y de ahí se prepara el antídoto. ¿Ok? Con las rabias en el caballo. ¿Ya? Esta es la inmunidad pasiva. Se van a acordar, pasivo, no hago nada, solo recibo. Activo. Se induce después del contacto con antígenos extraños. ¿Cuándo va a ser entonces activo? Cuando me enfermo. Infección clínica o subclínica. Si el antígeno ha entrado a mi organismo ha reaccionado, es una inmunidad activa. ¿Ya? En la inmunización con agentes infecciosos vivos o muertos, ¿qué es eso? Inmunización con agentes vivos o muertos, ¿qué es? La primera. ¿Qué es? Inmunización con agentes infecciosos. La vacuna. ¿Sí? Cuando me vacuno me inmunizo. ¿Ya? Exposición a productos microbianos, toxinas, toxoides, picaduras, ¿no?, etc. Trasplante de células extrañas también generan una respuesta activa. ¿Ok? Porque es extraño. ¿Ya? En un trasplante de riñón, ese riñón no es de mi cuerpo, es de otra persona. Es un cuerpo extraño para mí. Mi respuesta inmune se va a activar. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de la activa entonces? Que es una resistencia de larga duración porque mi organismo genera esta resistencia. ¿Ya? Capacidad de respuesta más rápida, responde con mayor intensidad. ¿Cuál es la desventaja? Hay una iniciación lenta de la resistencia y necesito un contacto prolongado. ¿Ok? La necesidad de repetir muchas veces el contacto con el antígeno para que se genere. ¿Por qué necesitaré contacto prolongado? ¿Alguien tiene una idea? Ay. ¿Por qué necesito un contacto prolongado? ¿Cuál era el chiste? Cuéntenos, así nos reímos todos. ¿Por qué necesito estar en contacto mucho tiempo? Para generar células inmunes. Se va a generar la respuesta solo si hay un contacto largo. Porque si el contacto es corto, si es poquito, toda mi respuesta innata va a vencer a la antígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Por qué usamos el barbijo? Es una defensa, es una barrera, ¿sí? Si yo no uso el barbijo, estoy exponiendo a mi mucosa a grandes cantidades de virus, ¿sí? Mi organismo va a estar en una pelea, ¿no es cierto? El momento en el que gane mi organismo, voy a estar sano. Pero el momento en el que esa carga viral sea mucha, me voy a enfermar, ¿sí? Entonces necesito un contacto largo, ¿ya? Para que se produzca esta respuesta. ¿Ok? Otra subclasificación. Esta inmunidad pasiva y esta inmunidad activa pueden ser natural y artificial. Esta pasiva puede ser natural y artificial. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo este cuadro para que ustedes entiendan.
¿ya? Pero no son cosas diferentes, ¿ok? No es o que tengo respuesta innata o respuesta adaptativa. No, nuestro organismo nos defiende con todo. Primero con la innata, luego con la adaptativa. ¿Ok? No están peleadas las respuestas. Pero yo las pongo así en cuadrito para que ustedes vean la diferencia. Nada más. ¿Ya? Entonces la adaptativa puede ser pasiva o activa. Y esta pasiva a su vez puede ser natural o artificial. Y esta activa puede ser natural o artificial. ¿Ya? La activa decíamos que se da cuando nos enfermamos, ¿no es cierto? O cuando nos vacunamos. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser natural? Cuando nos hemos enfermado. ¿Ya? Yo no me he puesto barbijo, me hace calor, no sé qué. Alguien estornuda a mi lado. De manera natural, el antígeno entra a mi organismo. ¿Ok? Y como entra de manera natural, va a producir una respuesta activa. ¿Ya? La cuarta de esta fila. ¿Cuándo artificial? Para. Sí. Parate, lee la diapositiva, no te duermas. Vamos. ¿Cuándo es artificial? Cuando se vacunan. ¿Ya? ¿Podemos leer lo que dice la diapositiva? Se adquiere mediante la inoculación durante. Es decir, la vacuna. ¿Ok? Entonces, o me enfermo o me vacuno, mi organismo me va a responder de manera activa. ¿Ya? ¿Cuándo voy a decir que la respuesta es pasiva? Cuando el organismo no ha hecho nada y solo recibe anticuerpos. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser natural? Daily, ¿puedes leer, por favor? Párate. ¿Cuándo es natural? Adquiere el efecto, como decimoslo, mediante pasaje de anticuerpos maternos a través de la placenta o de la lactancia. Ese es un paso natural. ¿Sí? La IgG no le va a pedir permiso a tu organismo para atravesar la placenta. ¿Ya? La IgA no le va a pedir permiso al seno de la mamá para pasar al niño a través de la leche materna. ¿Ok? Entonces, eso es un paso natural. ¿Ok? Pero es un paso nada más. ¿El cuerpo del niño hace algo? No. Solo recibe los anticuerpos. ¿Ya? Ya sea por la placenta o por la leche materna. ¿Ok? Y va a ser pasivo artificial cuando administremos un suero rico en anticuerpos. El de la rabia, el de la hepatitis, estos antídotos para la picadura de la rabia, etc. ¿Estamos de acuerdo? Ya es hora. ¿Estás mirando tu reloj? ¿Ya pasó? No, solo estaba verificando. Falta 15 minutos. ¿Ya nos has pasado o no? No, falta todavía 14 minutos, ¿no? 14, 15 minutos. ¿Está claro, chicos? ¿Seguro? Nadie se está durmiendo. Ya. Bien. Si no hay preguntas, está bien. A ver. La quinta de esta fila. Arriba. Vamos. Esta imagen de acá, ¿cómo la clasificas? ¿Qué es? Inmunidad pasiva, activa, natural, artificial. ¿Y? ¿Qué es? Respuesta innata, respuesta adaptativa. Vayan pensando en las 4 figuras. ¿Qué es la primera? Esta de acá. Silencio. ¿Pasiva? ¿Qué pasiva?
Pasiva natural, artificial. Pasiva natural. ¿Por qué pasiva? ¿Qué? Ya. La puerta de esta pila. Arriba. Tú. ¿Qué? ¿Está bien? Pasiva natural. ¿Por qué activa? Por la reacción. Por la reacción activa. Natural, artificial. Natural. Activa, natural. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es activa, natural. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque el paciente está enfermándose. Esta reacción contra estos antígenos significa que es una respuesta activa. ¿Por qué natural? Porque de manera natural, ¿no? El microorganismo ingresa al organismo de la del paciente. ¿Ya? El cuarto de la segunda fila. Párate, por favor. Tú. ¿Qué es esto? Pasiva natural. Pasiva natural. ¿Por qué? Porque está recibiendo los anticuerpos. Es pasiva para el feto, ¿sí? Para él es pasiva. ¿Ya? Por eso está aquí con una flechita grande. Porque el organismo del feto no está haciendo nada. Solo está recibiendo. ¿Ya? Cuando vencemos anticuerpos, van a ver que la manera de representar a un anticuerpo es con una Y. Algo parecido. ¿Ok? Por eso aquí en este dibujito tenemos estas como Y, que significa que son los anticuerpos. ¿Estamos entendiendo? La tercera de la tercera fila. Tú. Para. Vamos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué ves? Para. Inmunidad pasiva. Inmunidad pasiva. ¿Qué más? Artificial. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo por otras vías que no es la. Muy bien. Aquí dice suero, ¿no es cierto? Y están otra vez los dibujitos de los anticuerpos. Entonces esto puede ser un suero para la rabia, un suero para la hepatitis, un antídoto para la picadura del alacrán, que está también bonito. ¿Ok? Bien. El cuarto, para el acalorado. Mentira, todos estamos acalorados. ¿Qué respuesta tenemos acá? Activa artificial. Activa artificial. ¿Por qué? Bueno, también está recibiendo una vacuna. Porque es artificial, porque esta niña está recibiendo al antígeno a través de la vacuna. No está ingresando a través de sus vías nasales, ¿no? Es a través de una vacuna. Gracias, toma tiempo. ¿Estamos claros? No va a haber confusiones, ¿verdad? No quiero que el lunes cuando les pregunte me respondan cualquier cosa. ¿Ok? Bien. ¿Saben que si tienen alguna? Sí. En esta, excelente lo que nos dice José, ¿no? En esta diapositiva es pasiva natural para el feto, ¿no? Pero la madre está generando, fíjense, ella está generando estos anticuerpos. El organismo de la madre está con una respuesta activa. Puede ser que se haya vacunado, que la hayan vacunado contra el COVID, ¿sí?
O puede ser que se haya enfermado con una influenza. ¿Ok? Entonces, estos anticuerpos son específicos contra el COVID o contra la influenza. Y su organismo está generando de manera activa estos anticuerpos. En la madre. En el feto es pasivo. Porque el organismo del feto solo recibe. ¿Ya? Pero la madre activamente está generando los anticuerpos. ¿Ya? Bien. Eso lo tienen que tener siempre en mente porque digamos que les nace un niño con sospecha de rubiola congénita. Entonces ustedes le mandan a hacer unos exámenes. Y en los exámenes, los de laboratorio, les vamos a responder IgG tal cantidad, IgM tal cantidad. Y ustedes tienen que saber diferenciar. Si es IgG positivo, ¿qué significa? Esos anticuerpos de la rubiola, ¿de quién son? De la madre. De la madre. ¿Sí? Si les vamos a mandar un resultado con IgG positivo, IgM negativo, quiere decir que esos anticuerpos positivos son de la mamá, pero que el niño no enfermó porque no generó sus propios anticuerpos. ¿Ya? Pero si el niñito lamentablemente le sale IgM positivo, IgG positivo, la mamá le pasó los anticuerpos, pero el niño tuvo una infección cuando era feto. ¿Ya? Y probablemente nazca, pues, ¿no? Con hepatoesplenomegalia, con ceguera, con sordera, etcétera. ¿Ok? Es porque tuvo la infección. ¿Ya? Muy bien, excelente pregunta, José. Listo. Vamos a empezar con nuestra respuesta innata. ¿Ya? ¿Cuál hemos dicho que es la respuesta o el mecanismo de defensa innato, inespecífico, por excelencia? La piel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pocos microorganismos van a ser capaces de atravesar una piel, pero no cualquier piel, la piel intacta. ¿Ya? Si yo tengo una quemadura, ¿mi piel está intacta? No. ¿Será que la piel de un paciente quemado le protege? No, porque la piel no está intacta. Por eso los quemados están en un pabellón